Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 23 del libro Maestría de Robert Greene. Así que vamos a darle. Hoy, como saben, iniciamos un nuevo capítulo y el capítulo se llama Asimila el poder del maestro, la dinámica del mentor. 3. La vida es corta y limitado tu tiempo para aprender y crear. Sin orientación, podrías perder años muy valiosos tratando de alcanzar práctica y conocimientos en fuentes diversas. En vez de esto, sigue el ejemplo de los maestros a lo largo de los ciclos y busca el mentor adecuado. La relación mentor-protege es la forma de aprendizaje más eficiente y productiva. Los buenos mentores saben dónde dirigir tu atención y cómo desafiarte. Su conocimiento y experiencia se vuelven tuyos. Ellos hacen inmediatos comentarios objetivos sobre tu trabajo, lo que te permite mejorar más rápido. Mediante una intensa interacción personal, asimilas una manera de pensar de gran poder y susceptible de adaptar a tu espíritu individual. Elige el mentor que mejor satisfaga tus necesidades y responda a tu tarea en la vida. Una vez que hayas interiorizado sus conocimientos, sigue adelante. No te quedes a su sombra. Tu meta debe ser siempre superar a tus mentores en brillantez y maestría. Seguimos. Dice, la alquimia del conocimiento. Habiendo tenido una infancia precaria en Londres, todo indicaba que el destino de Michael Faraday, de 1791 a 1867, estaba sellado desde que nació. Seguiría los pasos de su padre y sería herrero, o se dedicaría a cualquier otra ocupación manual. Sus opciones estaban severamente limitadas por sus circunstancias. Sus padres tenían 10 hijos que mantener. Por motivos de enfermedad, el padre trabajaba de modo esporádico y la familia necesitaba ingresos adicionales. Los padres esperaban ansiosos que Faraday cumpliera 12 años para que pudiese conseguir trabajo. Así fuera solo como aprendiz. Sin embargo, un rasgo distinguía a Faraday y anunciaba problemas. Poseía una mente demasiado activa, quizá impropia para su carrera que implicaría sobre todo trabajo físico. Parte de su impaciencia mental se inspiraba en la peculiar religión a la que su familia pertenecía, la de la secta cristiana de los sandemanianos. Secta cristiana sandemanianos. Los adeptos de esta fe creían que la presencia de Dios se manifestaba en todos los seres vivos y fenómenos naturales. Si ellos estaban en diaria comunión con Dios y se mantenían lo más cerca posible de Él, podían ver y sentir su presencia en todas partes. El joven Faraday estaba empapado de esta filosofía. Cuando no estaba haciendo diligencias y labores para su padre, vagaba por las calles del centro de Londres, observando con suma intensidad el mundo que lo rodeaba. Le parecía que la naturaleza estaba llena de secretos, los que él quería ponderar y desentrañar. Puesto que había sido instruido acerca de la omnipresencia divina, todo le interesaba, y su curiosidad no tenía límite. Hacía un sinfín de preguntas a sus padres o a quien fuera sobre plantas, maneras o cualquier suceso aparentemente inexplicable de la naturaleza. Parecía estar ávido de conocimientos y sentirse frustrado por la falta de recursos para conseguirlos. Un día, entró en una tienda en la que se encontraban y vendían libros. La vista de tantos volúmenes lustrosos en los estantes le asombró. Había cursado estudios mínimos. Solo conocía un libro en su vida, la Biblia. Los sandemanianos creían que las escrituras eran la viva encarnación de la voluntad del Señor y que contenían una parte de su presencia. Para Faraday, esto quería decir que las palabras impresas en la Biblia tenían un poder casi mágico. Imaginó, así, que cada uno de los ejemplares de esa librería abrían diferentes mundos de conocimiento, una forma de magia en sí misma.
El dueño del establecimiento, George Riebaud, quedó inmediatamente fascinado por la reverencia del joven por sus libros. Nunca había conocido a alguien tan vehemente a tan corta edad. Lo animó a volver y pronto Faraday frecuentaba la tienda. Para ayudar a la familia del chico, Riebaud lo empleó como repartidor. Impresionado por su ética de trabajo, lo invitó a entrar a la librería como aprendiz de encuadernador. Faraday aceptó gustosamente y en 1805 inició su aprendizaje de 7 años. En sus primeros meses de trabajo, rodeado de todos esos libros, el joven apenas si podía creer en su buena suerte. Los libros nuevos eran mercancías raras en esos tiempos, artículos de lujo para la gente acomodada. Ni siquiera una biblioteca pública contenía lo que hallaba cabida en la librería de Riebaud. Este alentó a Faraday a leer lo que quisiera en su tiempo libre, y el chico respondió devorando casi todos los libros que pasaban por sus manos. Una noche leyó en una enciclopedia un pasaje sobre los descubrimientos más recientes en el campo de la electricidad y sintió que había encontrado su llamado en la vida. Aquel era un fenómeno invisible para el ojo, pero que podía revelarse y medirse mediante experimentos. El proceso de descubrir los secretos de la naturaleza por medio de experimentos le intrigó de sobremanera. Le dio la impresión de que la ciencia era una búsqueda grandiosa para revelar los misterios de la creación. Él vería la manera de transformarse en científico. Pero esa no era una meta realista, y él lo sabía. En la Inglaterra de entonces, el acceso a laboratorios y a la ciencia como profesión era exclusivo de quienes poseían una educación universitaria, es decir, de la clase alta. ¿Cómo podía un aprendiz de encuadernación soñar siquiera con vencer tales adversidades? Aun si tenía la energía y deseo de intentarlo, carecía de profesores, orientación, estructura y método de estudio. En 1809, sin embargo, llegó a la librería una obra que por fin dio a Faraday una esperanza. Se llamaba Improvement of the Mind, el mejoramiento de la mente. Guía de ayuda escrita por el reverendo Isaac Watts, originalmente publicada en 1741. Este libro ofrecía un sistema de aprendizaje y superación para personas de cualquier clase social. Prescribía cursos de acción que todos podían seguir y prometía resultados. Faraday lo leyó una y otra vez, llevándolo donde quiera que iba. Siguió los consejos del libro al pie de la letra. Para Watts, aprender era un proceso activo. Recomendaba no solo leer sobre descubrimientos científicos, sino también recrear los experimentos que había conducido a ellos. Así, con el consentimiento de Riebaud, el dueño de la librería, Faraday inició una serie de experimentos básicos de electricidad y química en el cuarto trasero de la librería. Watts resaltaba la importancia de tener maestros y no aprender solo en libros. Faraday comenzó a asistir a numerosas conferencias sobre ciencia, entonces populares en Londres. Watts recomendaba no limitarse a escuchar conferencias, sino también tomar detallados apuntes por retrabajar después, todo lo cual contribuía a imprimir más profundamente los conocimientos en la memoria. Faraday llevaría esto hasta sus últimas consecuencias. Al asistir a las conferencias del popular científico John Tatum, cada semana sobre un tema distinto, anotaba los términos y conceptos más relevantes y dibujaba rápidamente los instrumentos que Tatum usaba y diagramaba los experimentos. Días después, convertía sus apuntes en oraciones y luego en un capítulo entero sobre el tema, profusamente ilustrado y explicado. Profundamente debería decir, pero dice profusamente. Explicado e ilustrado. En el curso de un año, aquello se convirtió en una gruesa enciclopedia científica creado por él mismo. Sus conocimientos sobre la ciencia habían aumentado a pasos agigantados y adoptado una forma organizada gracias a sus notas. Un día, Monsieur Riebaud
Mostró esa impresionante colección de apuntes a un cliente, William Dance, miembro de la prestigiada Royal Institution, organización promotora de los adelantos científicos más recientes. Hojeando los capítulos de Faraday, a Dance le asombró la claridad y concisión con que había resumido temas complicados. Decidió invitarlo entonces a una serie de conferencias que el renombrado y recién condecorado químico Humphrey Davy daría en la Royal Institution, de cuyo laboratorio de química era director. Las localidades se habían agotado con anticipación, así que aquel era un raro privilegio para un joven de la condición de Faraday, aunque para él sería algo mucho más profético que eso. Davy era el químico más destacado de su tiempo, había hecho numerosos descubrimientos y promovía el nuevo campo de la electroquímica. Sus experimentos con gases y sustancias químicas eran muy peligrosos y ya habían producido muchos accidentes. Esto no hacía más que contribuir a su reputación de intrépido guerrero de la ciencia. Sus conferencias eran verdaderos eventos. Él tenía un don para la teatralidad, realizando experimentos ingeniosos frente a un público deslumbrado. Davy era de los orígenes modestos y se había elevado hasta las alturas de la ciencia llamando la atención de mentores valiosos. Para Faraday, él era el único científico vivo que podía servirle de ejemplo, considerando su falta de sólida educación formal. Llegando temprano en cada ocasión y consiguiendo el asiento más cercano al podio que pudiera encontrar, se empapó de todos los aspectos de las conferencias de Davy, de lo que tomó las notas más detalladas que jamás hubiera procurado. Estas charlas tuvieron en él un efecto diferente de otras, lo inspiraron, pero sin que pudiera evitar sentirse al mismo tiempo algo desalentado. Luego de tantos años de estudiar por su cuenta, había logrado extender sus conocimientos científicos y del mundo natural. Pero la ciencia no consistía en acumular información. Era una forma de pensar, de abordar los problemas. El espíritu científico es creativo. Faraday podía sentirlo en la presencia de Davy. Como científico aficionado que veía el campo desde fuera, sus conocimientos eran unidimensionales y no lo llevaría a ninguna parte. Debía entrar en esa esfera para obtener práctica, una experiencia directa, formar parte de la comunidad y aprender a pensar como científico. Y para aproximarse al espíritu de la ciencia y asimilar sus fundamentos, necesitaba un mentor. Este parecía un afán imposible, pero puesto que su aprendizaje llegaba a su fin y frente a la perspectiva de ser encuadernador toda la vida, Faraday asumió una actitud desesperada. Escribió cartas al presidente de la Royal Society y solicitó los puestos más modestos en todo tipo de laboratorios. Fue implacable, pero los meses pasaban sin resultado alguno. ¡Wow! Un día recibió inesperadamente un mensaje de la oficina de Humphrey Davy. ¡Wow! El químico había sido cegado por una explosión en su laboratorio de la Royal Institution y su afección duraría varios días. Necesitaba un asistente personal para ese lapso que tomará sus notas y organizará sus materiales. El señor Dance, buen amigo de Dave, había recomendado al joven Faraday para el puesto. Parecía haber algo promisorio y hasta mágico en ese incidente. Faraday tendría que sacar el mayor provecho posible de él, hacer lo que fuera para impresionar al gran químico. Pasmado en presencia de Dave, escuchaba con extrema atención cada una de sus instrucciones y hacía más de lo que se le pedía. Sin embargo, cuando Dave recobró la vista, agradeció a Faraday su trabajo, haciéndole saber que la Royal Institution ya tenía un asistente de laboratorio y que no había vacantes para él en ninguna área. Esto desanimó a Faraday, pero no estaba dispuesto a rendirse. No permitiría que las cosas terminaran ahí. Unos cuantos días en presencia de Dave le había revelado numerosas oportunidades de aprendizaje. A Dave le gustaba hablar de las ideas que se le ocurrían y obtener comentarios cualquiera a su alrededor. Las observaciones que había hecho Faraday sobre un experimento que planeaba hacer dieron al joven un destello de cómo
operaba su mente, lo cual había sido fascinante. Dave sería el mentor ideal y Faraday decidió hacer eso posible. Volvió a los apuntes que había tomado en sus conferencias, los convirtió en un folleto pulcramente organizado, cuidadosamente escrito a mano y llenó de dibujos y diagramas y lo envió a Dave como regalo. Semanas después le escribió para recordarle el experimento que le había mencionado, pero que quizá había olvidado ya. Dave era muy distraído. No obtuvo respuesta, pero un día de febrero de 1813 se le convocó de repente a la Royal Institution. Esa misma mañana, el asistente de laboratorio de la institución había sido despedido por insubordinación. Era preciso reemplazarlo de inmediato, y Dave había recomendado al joven Faraday. El trabajo consistía principalmente en limpiar frascos y equipo, barrer y encender chimeneas. El pago era exiguo, muy inferior al que Faraday podía obtener como encuadernador, pero, sin poder creer en su buena fortuna, aceptó en el acto. Su educación fue tan rápida que lo estremeció. No se parecía en nada al progreso que había alcanzado solo. Bajo la supervisión de su mentor, aprendió a preparar sus mezclas químicas, que incluían algunas de las variedades más explosivas. Le fueron enseñados, asimismo, los rudimentos del análisis químico, nada menos que por quien era tal vez el más sobresaliente practicante vivo de ese arte. Sus responsabilidades aumentaban y se le dio acceso al laboratorio para hacer sus propios experimentos. Trabajó noche y día para imponer orden en el anárquico laboratorio y sus anaqueles, y poco a poco su relación se afianzó. Era obvio que Dave lo veía como una versión joven de sí mismo. Ese verano, Dave se preparaba para hacer un largo viaje por Europa e invitó a Faraday a acompañarlo como asistente de laboratorio y valet. Aunque a este no le agradó la idea de fungir como sirviente personal, la oportunidad de conocer a algunos de los científicos más distinguidos de Europa y trabajar tan cerca con Dave en sus experimentos, ya que viajaba con su laboratorio portátil, era demasiado grande para no aprovecharla. Sería mejor que estar a un lado tanto como fuera posible y embeberse de sus conocimientos, su manera completa de pensar. Durante el viaje, Faraday ayudó a Dave en un experimento particular que dejaría en él una impresión duradera. La composición química exacta de los diamantes había estado en disputa mucho tiempo. Todo indicaba que se componían de carbono, pero ¿cómo era posible que algo tan bello estuviera hecho precisamente de la misma sustancia que el carbón? Aunque debía haber algo más en su composición química. Se ignoraba cómo dividir un diamante en sus elementos. Este problema había desconcertado a muchos científicos. Desde tiempo atrás, Dave había sostenido que no eran sus elementos en sí lo que determinaban las propiedades de las cosas. Quizá el carbón y los diamantes tenían justo la misma composición química, pero eran los cambios en su estructura molecular básica los que determinaban su forma. Esta era una visión más dinámica de la naturaleza, pero Dave no pudo probarla hasta que, de súbito, estado de viaje en Francia, se le ocurrió el experimento perfecto. Habiéndosele recordado que una de las más poderosas lentes de la época residía en la Academia del Cimiento de Florencia, Dave se desvió en esa dirección. Tras obtener permiso para usar ese lente, metió un diamante en una diminuta esfera de cristal que contenía oxígeno puro y usó la lente para dirigir intensa luz solar a la esfera hasta que el diamante se evaporó por completo. Lo único que quedó de él en la esfera fue dióxido de carbono, lo que probó que, en efecto, se componía de carbono puro. Así, la conversión del carbono en carbón o diamante debía suponer un cambio en su estructura molecular básica. Ninguna otra cosa podía explicar los resultados de su experimento. Lo que impresionó a Faraday fue el proceso mental implícito en todo eso. A partir de una simple especulación, Dave se había abierto paso hasta el experimento que demostraría físicamente su idea excluyendo todas las demás explicaciones posibles. Esta era una manera de pensar sumamente creativa y la fuente de poder de Dave como químico.
A su regreso a la Royal Institution, Faraday recibió un aumento de sueldo y un nuevo cargo: asistente y supervisor del Apparatus and Mineralogical Collection. Pronto se desarrolló un patrón. A Dave le gustaba viajar. Confiando en las crecientes habilidades de Faraday, le remitía todo tipo de muestras minerales para analizar. Poco a poco, Dave terminó por depender de su asistente. En cartas a Faraday lo elogiaba como uno de los mejores químicos analíticos que conocía, lo que significaba que lo había formado bien. Pero en 1821, Faraday tuvo que hacer frente a una desagradable realidad. Dave lo tenía bajo su dominio, mejor dicho. Tras 8 años de intenso aprendizaje, él ya era un químico consumado, con conocimientos cada vez más amplios de otras creencias y ciencias. Y aunque hacía investigaciones por su cuenta, Dave lo seguía tratando como asistente, pidiendo que le enviara paquetes de moscas para sus carnadas de pesca y asignándole otras humillantes tareas. Dave lo había rescatado de las penurias de la encuadernación. Él le debía todo, pero Faraday ya tenía 30 años y no se le permitía declarar pronto su independencia, y si no se le permitía declarar pronto su independencia, desperdiciaría sus años más creativos como asistente de laboratorio. Sin embargo, irse en malos términos arruinaría su reputación en la comunidad científica, sobre todo considerado que aún no tenía ninguna. Por fortuna, al fin halló una oportunidad de separarse de su dominante mentor y la explotó al máximo. ¡Wow! Científicos de toda Europa hacían descubrimientos entonces sobre la relación entre la electricidad y el magnetismo, pero el efecto que tenían uno en otro era extraño, creando un movimiento que no era lineal y directo, sino aparentemente circular. En la naturaleza no había nada igual. Se volvió furor revelar la forma precisa de ese efecto o movimiento en un experimento, y pronto Dave se vio implicado en ello. Trabajando con su colega William Hyde Wollaston, propuso la idea de que el movimiento creado por el electromagnetismo ocurría en espiral. Tras involucrar a Faraday en sus prácticas, ideó una manera de dividir ese movimiento en pequeños incrementos que fuera posible medir. Una vez reintegrado todo esto, quedaría demostrado el movimiento en espiral. Justo en esas mismas fechas, un amigo pidió a Faraday escribir para una reconocida revista un resumen de todo lo que hasta entonces se sabía del electromagnetismo, con lo que aquel inició un estudio riguroso de este campo. Pensando como su mentor, especuló que debía haber un modo de demostrar físicamente el movimiento creado por el electromagnetismo en forma continua, con resultados irrebatibles. Una noche de septiembre de 1821 tuvo una visión de ese experimento y la llevó a la práctica. Luego de fijar verticalmente una barrera magnética en un vaso de mercurio líquido, metal conductor de electricidad, suspendió con corcho un alambre en el mercurio. Cuando el alambre se cargaba de electricidad, el corcho se movía alrededor del imán con una trayectoria cónica. El experimento inverso: fijar el alambre dentro del líquido, revelaba el mismo patrón. Esta era la primera vez en la historia que se usaba electricidad para generar movimiento continuo, antecedentes de todos los motores eléctricos. El experimento era muy sencillo, pero solo entonces fue claramente visto por Faraday. Revelaba una manera de pensar que era en gran medida producto de la tutela de Dave. Al sentir que el peso de años de pobreza, expectativas destruidas y sujeción se le quitaban de encima, Faraday bailó por su laboratorio. Este descubrimiento lo liberaría de una vez por todas. Emocionado por lo que había hecho, corrió a publicar sus resultados. Pero en su prisa por publicar su informe, olvidó mencionar la investigación de Wollaston y Dave. El rumor de que había plagiado el trabajo en estos se extendió pronto. Al darse cuenta de su error, Faraday se reunió con Wollaston para mostrarle que había alcanzado sus resultados sin intervención de nadie más.
Wollaston aceptó la explicación y dejó pasar el asunto, pero los rumores persistieron y poco después quedó claro que procedían del propio Dave. Este se negaba a admitir la explicación de Faraday y nadie sabía por qué. Cuando se propuso a Faraday como miembro de la Royal Society a causa de su descubrimiento, Dave, como presidente, intentó oponerse. ¡Wow! Un año más tarde, cuando Faraday hizo otro importante hallazgo, Dave reclamó crédito parcial sobre él. Parecía creer que había creado a Faraday de la nada y que era responsable de todo lo que hacía. Faraday se hartó. La relación entre ambos había terminado. Jamás volvió a cruzar cartas con Dave, ni a verlo. En poder de autoridad en la comunidad científica, podía hacer lo que quisiera. Sus experimentos posteriores prepararían el terreno para los más importantes avances en energía eléctrica y las teorías en ese campo que revolucionarían la ciencia del siglo XX. Faraday se convertiría así en uno de los principales practicantes de la ciencia experimental de toda la historia, opacando con creces la fama de su antiguo mentor. Bueno, esto ha sido todo. Qué gran historia, Faraday, no la conocía. Nada, chicos, nos vemos el día de mañana con el nuevo capítulo de Maestría de Robert Greene.